Como abejas a la miel. ¿Alguna vez le habéis dado a algo un uso que no fuera el esperado? Como por ejemplo coger el palo de la escoba para acercaros el mando de la televisión porque no os apetece, levantaros del sofá, o quitarle el tapón a una botella utilizando el borde de una mesa por no querer ir a la cocina a buscar un abridor. Si extrapolamos estos ejemplos a nuestra sociedad de hoy en día, veremos que la gente hace cosas para las cuales no creía estar preparada hasta que se sorprenden a ellas mismas. Y precisamente este es el hilo conductor de nuestra fábula de hoy, de cómo se puede sorprender una persona cuando se aleja lo suficiente de su zona de confort. Claudia era una joven como tantas otras, con sus sueños, problemas y demás. Tenía miles de buenos proyectos en la cabeza, pero nunca se decidía por ninguno porque siempre que hacía una lista de pros y contras, para ella siempre pesaba muchísimo más todo lo que podía salir mal que lo que pudiera ir bien. Pero para su castigo, su cabeza no paraba de urdir planes de negocio y proyectos, que sus amigos cogían porque ella no se atrevía, y que acababa significando para ellos un cambio de estatus social más que evidente. En muy poco tiempo, el círculo social de Claudia aumentó exponencialmente, todos querían su trocito de buena fortuna, llegó a ser tan evidente que un día cogió el coche y se fue, no sabiendo muy bien hacia dónde, solo quería poner distancia entre su pasado y el presente. Finalmente llegó hasta una gasolinera, donde preguntó si le podían recomendar algún lugar para dormir. Le dieron las señas de un pequeño pero acogedor hotel no lejos de allí. Cuando la dueña del establecimiento le preguntó su nombre para registrarla, Claudia se dio cuenta de que a partir de ahora podía ser quien ella quisiera. No pensaba mentir sobre quién era, pero sí que aprovecharía la oportunidad que había buscado. Se le estaba empezando a acabar el dinero y pronto tendría que buscar trabajo. Ella estaba diplomada en administración de empresas, pero ahora se encontraba en un ámbito mucho más rural de lo que ella estaba acostumbrada. Y no creía que su titulación le sirviera de mucho, o sea que tocaba reinventarse para sobrevivir. Al cabo de unos días, comenzó a buscar trabajo en el pueblo de camarera, cocinera, dependienta. Sin ningún resultado, entonces la dueña del hotel le ofreció un puesto de camarera de piso. Debido a que la última que había tenido se marchó hacía poco tiempo, Claudia aceptó la propuesta, y al día siguiente se puso a trabajar. Su labor era dura, pero ningún principio resulta fácil. Con esa idea en la cabeza puso todo su empeño para que saliera bien. Después de la jornada laboral, la dueña tenía la costumbre de comer con sus empleados para debatir cómo había ido el día, reírse un poco. En definitiva, fortalecer el vínculo de grupo. Cuando Claudia se sentó en la mesa, le sorprendió ver allí a una niña de unos 8 o 10 años. Inmediatamente preguntó: ¿Quién es esta niña tan bonita? Y resultó ser hija de la dueña que se llamaba Anabel. Cuando terminó la comida, Ruth, que así era como se llamaba la dueña del hotel, le dijo a Claudia que quería hablar con ella para poder presentarle personalmente a su hija. A Claudia aquello le sorprendió, pero no tuvo ningún problema en aceptar. Ruth empezó la conversación poniéndose a su hija en el regazo y diciéndole a Claudia: Esta es Anabel, es una niña muy activa, y le encanta corretear por todos los rincones del hotel, es muy inteligente pero también tiene epilepsia. Todos los empleados ya saben cuáles son los protocolos y cómo deben proceder si le da un ataque, y ahora también me gustaría enseñártelos a ti. Claudia no tenía ningún problema en que se los enseñara, pero al mismo tiempo le surgió una pregunta que no dudó en hacer. ¿Por qué Anabel teniendo epilepsia no está en un entorno más pequeño y controlado? El mundo es muy grande y está lleno de peligros. A lo que Ruth contestó: Desde que Anabel llegó a mi vida me ha ido enseñando año a año que ella tiene todo el derecho a llevar una vida lo más normalizada posible. Si yo hubiera metido a mi hija en una burbuja de cristal, le habría evitado algunos golpes y caídas. Pero Anabel no tendría la confianza que tiene en ella misma para empoderarse de su propia vida ni sería tan feliz. Cuando Ruth hubo acabado de decir estas palabras, Claudia sintió vergüenza de cómo había enfocado su vida hasta ese momento. Entendió que en algún momento de la vida algo de riesgo tienes que correr, porque es imposible tenerlo todo controlado. Había dejado de cumplir sus sueños por sus infundados miedos, y aquello no podía volver a suceder. Finalmente, Claudia acabó por acostumbrarse al pueblo y se estableció allí. No dejó de trabajar en el hotel hasta que pudo presentarle a Ruth una propuesta de negocio para el establecimiento, y así llegar a ser socias. Claudia se había convertido en parte de la familia de Ruth y Anabel, pero es que aparte de eso la idea era muy buena, por eso la convirtieron en realidad. Y aquí es cuando acaba nuestra historia, demostrándonos que a veces un poco de atrevimiento de nuestra parte no es malo, si queremos sacarle jugo a la vida.